Muy buenas tardes, amigos de su programa Reflexiones Radio, desde nuestra casa habitual, el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional, en el campus Benjamín Núñez. Hoy una tarde un poco gris, amenaza de lluvia, pero creo que va a quedar para un poco más tarde. Más bien una tarde fresca, muy sabrosa, para tener una conversación de esas que estamos seguros que los va a mantener pegados al asiento por la relevancia del tema y también por la calidad del invitado. Buenas tardes, Leiner, ¿cómo estás? Buenas tardes nuevamente acá en Reflexiones Radio, esta tarde de lunes, como todos los lunes, desde el Centro Internacional en Política Económica. Gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden hacer sus consultas directamente a través del Facebook Live o a través de nuestras redes sociales. Les recuerdo nuestro correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Y bueno, hoy con un invitado muy especial. Sí, tenemos con nosotros al máster Alejandro Barahona Kruger. Es académico de la Universidad Nacional y quizás su nombre y sus apellidos les resulten bastante familiares. Y bueno, vamos a aprovechar sus calidades de internacionalista para conversar de un tema que precisamente cumple hoy, o en estos días cumple 2 meses de haber recrudecido, como es el conflicto en Nicaragua. Sin embargo, siempre nos interesa que la gente, ya que tenemos la oportunidad de traerlo a un espacio académico producido desde el corazón de la Universidad Nacional, conozcan un poco de la persona que existe y que caracteriza al personaje. Entonces, Alejandro, primero que todo, muy buenas tardes. Y conocer quién es Alejandro Barahona, cuál es su origen, de dónde viene, qué has hecho, qué hiciste en tu infancia que hizo que ahora te dediques a lo que te dedicas. Bueno, muy buenas tardes, un placer estar con ustedes, ¿verdad? Les agradezco mucho la invitación. Primera vez que nos ponemos el programa, entonces eso también es valioso. Y por supuesto, contarles, como dicen los estudiantes, quién es el profesor. En este caso, quién es el invitado. Bueno, mi familia es producto de lo que suele suceder en este país, un conjunto entre costarricenses inmigrantes, tanto por el lado paterno como el lado materno. Por eso también es un tema que me liga en términos internacionales, a entender no solamente cuál es nuestra identidad, sino cómo esas migraciones han ido contribuyendo. La familia de mi madre, venezolana de ascendencia alemana, por eso es el mismo apellido. El de mi padre, una combinación entre costarricense o costarricenses y españoles también. Y por supuesto uno dice más tipo que la pinto, en términos de la identidad que uno guarda como costarricense. Mi abuelo Luis Barahona Jiménez, filósofo, fue uno de los primeros costarricenses que salió con una beca a estudiar filosofía fuera del país. Se dedicó muchísimo al análisis de la identidad del ser costarricense y después del ser hispanoamericano, como él le denominó. Un hombre de avanzada desde el punto de vista de muchas de las perspectivas, no solo nacionales, sino también latinoamericanas. Hablaba él a mediados de los 60 de la importancia de crear un organismo de integración latinoamericana, no iberoamericana o continental, que incluyera Estados Unidos y Canadá, sino latinoamericana. Por dar un ejemplo, y mi abuelo fue integrante del Centro General para el Análisis de los Problemas Nacionales, que después evolucionó hacia el Partido de Liberación Nacional. Más tarde, ya en su vida madura, funda el Partido Demócrata Cristiano de Costa Rica, uno de esos 4 partidos que le dan forma a la Unidad Social Cristiana. Y al final de sus días también simpatizó mucho con ideas progresistas de movimientos de izquierda en Costa Rica. Entonces tuvo una evolución, diría yo, muy costarricense desde el punto de vista de las diferentes alternativas político-ideológicas, pero también muchas de ellas ligadas a su madurez
intelectual. Mi padre, Francisco Barahona, abogado, politólogo, internacionalista, entonces por ahí ya hay una influencia importante desde el punto de vista profesional, pero mi madre, una mujer siempre interesada en los temas latinoamericanos, muy beligerante desde el punto de vista no solo de su discusión, sino de su participación. Y de esa combinación nacemos 3 hermanos. Yo soy el mayor, mi hermano Pablo, que es el abogado, y yo me orienté más al tema de ciencias políticas, relaciones internacionales, y mis estudios doctorales en administración y gerencia. Entonces hay una combinación, como decía el relato inicial del programa, de varios sombreros. Y por supuesto, en esa lógica, mi acercamiento con la Escuela de Relaciones Internacionales, de la cual estoy muy satisfecho de no solo pertenecer, sino del espacio que me han también abierto para poder llevar a los costarricenses en general digamos, el análisis y el conocimiento de los asuntos internacionales más allá de la academia. Cuando digo más allá de la academia, no encerrarnos en términos de nuestros espacios académicos, sino abrirlo en términos sociales. Entonces, uno de los aspectos importantes también de la naturaleza de nuestra universidad es no solo hablarnos hacia adentro, sino hablar hacia afuera. Y el tema hoy es efectivamente cómo abordamos una Nicaragua y sus impactos en términos también nacionales. Oye, agradecerle muchísimo a Rosmery Hernández, directora de la Escuela de Relaciones Internacionales, darnos la oportunidad de contar contigo en esta tarde, que nos recomendó en este tema en particular, porque hace ya varias semanas estábamos con la espinita de poder tocar el tema de Nicaragua con un académico nuestro, es decir, un poco el estilo de nuestro programa es hablar desde la UNA y por supuesto que también nos permita aglutinar a nuestros radioescuchas, a nuestros escuchas por el Facebook Live, que son estudiantes, que son profesores, que son personas que están muy relacionadas con la Universidad Nacional. Pero antes de eso, a mí me gustaría que nos contaras, mira, ¿dónde hiciste tu escuela? ¿Dónde está tu ombligo? ¿Por qué lado digamos, del Valle Central vive tu familia? Y ahora, ¿cómo está compuesta? Claro. Bueno, mi familia, digamos, ya les hablé un poco de las migraciones, pero la paterna viene de Cartago. La mayoría, digamos, vienen de Cartago. Es más, Nicolás Barahona fue el primer costarricense registrado con un apellido Barahona en su historia, por allá de los 1700, a inicios de los 1700. Y por supuesto, ya los Barahona, las diferentes familias han ido, por supuesto, digamos, migrando hacia otros lugares del país. Desde pequeño yo me crié en Montes de Oca, en los alrededores de la Universidad de Costa Rica. Ahí como una nota jocosa cuando a mí me tocó ver cómo, aparte del jardín de la casa donde vivía, la expropiaron para construir la circunvalación, ¿no? Yo vi la circunvalación, así que, y ver cómo el jardín se reducía casi a la mitad por parte de esas políticas también de desarrollo en materia de infraestructura. Después de eso, ya en mi vida, digamos, un poco ya más joven, estuve un año de intercambio en Estados Unidos. Y también regresé ahí en varias oportunidades. ¿En qué parte de los Estados Unidos? En Ohio Norte, cerca de los lagos, donde hace frío y donde es la parte muy interesante, la parte agrícola, digamos, de Estados Unidos. Es un granero. De hecho, usted maneja, dependiendo de la época del año, de maíz, de soya, algo también de ganado, en algunas partes. Es una de las regiones más conservadoras. Más conservadoras. Yo me acuerdo que ahí el tema republicano era un tema que pesaba y sé que pesa, ¿verdad? Y además, históricamente, esa la inclinación. Y donde en realidad la perspectiva en aquellos años latinoamericana era algo así como igual a mexicanos, ¿verdad? Entonces había que explicar que Latinoamérica era mucho más que eso, que por supuesto. Y que Costa Rica no era Puerto Rico, ¿verdad? Ni es una isla, ¿verdad? Y que no estamos tan largos tampoco, ¿verdad? Y quienes sabían un poco más, para no reducirlo solo a ese grupo norteamericanos, es cómo Costa Rica no tiene ejército. Y que si no tenemos miedo de vivir sin ejército, que es un tema que para los norteamericanos
por supuesto que les preocupa y los ocupa también, no solo dentro, Sí, sino sí, fuera de sí. sus fronteras. Y ya después me fui a vivir al oeste, por el lado de Ciudad Colón, donde además también parte de mi infancia y juventud tuvo que ver mucho con esa zona porque mi padre trabajó en la Universidad de La Paz, entonces toda la zona del rodeo era una zona que conocía bien. Y bueno, después de eso, ya en términos más formales, cuando me comprometí con mi esposa y demás, decidimos por temas de trabajo, por temas de familia y por temas también profesionales, reubicarnos más bien en el este de San José. Y buscamos Curridabat y terminamos viendo Entre Ríos, entonces regresé a Cartago, aunque ahí en el límite es Cartago, Claro, no me peleo con esa ubicación, Pero porque es parte todavía de hay mis algunos orígenes. de 3 Ríos que dicen que somos gemelos, ¿verdad? Yo creo que eso es muy tico, ¿verdad? Cuando les conviene son Cartago, cuando es agua, entonces somos Cartago y parte del agua, ¿verdad? Viene Cartago y es nuestro derecho, ¿verdad? Pero en términos del desarrollo urbano, ¿verdad? Y comercial, yo diría que apuntan a Curridabat San Pedro. Pero bueno, ciertamente es un cantón que ha tenido un boom muy importante inmobiliario, inclusive hoy un diario de circulación nacional habla de cómo hemos ido casi reduciendo en 2/3 partes la producción de café para darle paso a las urbanizaciones. La Unión es precisamente uno de esos cantones donde, a propósito de la agricultura, se ha ido convirtiendo el uso de suelo de agrícola a residencial por ubicación. Bueno, yo creo que nos queda, con Alejandro podríamos hablar la hora completa de su familia, de su situación, de su formación, porque es una persona tremendamente ilustrada. Pero hoy nos toca, JJ, nos toca hablar de Nicaragua y yo quisiera que empezáramos contextualizando la situación de la región en general, porque esto que sucede hoy en día en Nicaragua no se podría entender en el marco de una situación aislada, digamos. Tiene que ver con la situación, digamos, de los movimientos de izquierda en América Latina y también con una salida, digamos, clara, por ejemplo, ya después de los conflictos de la Guerra Fría, de la presencia norteamericana en la región, por lo menos la presencia militar, ¿verdad? Que ha dejado a la región en una situación, digamos, en donde de alguna manera los movimientos de izquierda han ganado fuerza en los últimos años, siguen ganándola, inclusive en México, hoy en día están en una situación muy particular, pero a mí me gustaría que Alejandro nos cuente un poquito cómo es que se van creando estas condiciones para la segunda parte de la presencia de Ortega en el poder, ¿verdad? Digamos, un segundo Ortega, digamos, después de la perestroika, para decirlo así, y cómo eso termina, digamos, en esta situación. ¿Qué te parece? No, yo creo que definitivamente para entender el hoy tenemos que saber con respecto al ayer, ¿verdad? Entonces, definitivamente un poco de historia que nos contextualice para comprender la situación que vive Nicaragua en este momento, la triste situación, la preocupante situación que viven nuestros hermanos nicaragüenses y qué más que Alejandro nos haga ese contexto. ¿Ok? Con todo gusto, Juan José. Bueno, vamos a ver. Haciendo un ejercicio, como diríamos, de vuelo de pájaro a nivel latinoamericano, siempre tenemos, en términos históricos, de hacer referencia un poco a esa dicotomía que tenemos en nuestra evolución entre conservadores y liberales. Si vemos la historia de nuestro continente, se ha reducido en términos de esas dos lógicas. No importa si hablamos de Centroamérica, si hablamos de Sudamérica, si hablamos de México, siempre ha sido esa la discusión. Más recientemente hablamos del siglo pasado, hacia este hablamos de izquierdas y derechas, que ya tienen un matiz un tanto distinta, pero conectan históricamente con lo que hablábamos antes de liberales y conservadores. Que podríamos hablar de centros izquierdas y de centros derechas, ¿verdad? Porque no hay como esa visión tan extrema de la izquierda, con excepción quizás de Venezuela, digamos. De Cuba, de Cuba originalmente. Digamos que podríamos plantear esto para irnos acercando hacia nuestros días y que no crea el televidente que nos escuche, nos vamos a quedar solamente en el pasado. Ciertamente, en una lógica más integracionista,
podríamos hablar que hoy día Latinoamérica se ha estado peleando más el centro izquierda, centro derecha, más que los extremos de derecha izquierda, ¿verdad? Y lo vemos, inclusive Costa Rica es un buen reflejo también de eso, ¿verdad? Electoralmente vemos a los candidatos que se pelean mucho el centro, o sea, ese balance entre una lógica de una economía muy, digamos, una economía más competitiva, aquí Lenin podría también meter la cuchara, pero también con una visión social que no deje también a ciertos sectores vulnerables y cómo lograr integrarlos. Creo que ahí está siempre la discusión en términos de esos centros. Y si nos vamos a Europa, en Europa los mandatarios, los cancilleres que más tiempo han logrado estar en el poder, son los que han logrado esos balances, diría yo, digamos, con mayor coherencia desde el punto de vista no solo de la definición de política pública, sino de su ejecución. Y ahí hay un primer tema importante. En América Latina, el tema es que por lo general hemos estado discutiendo más en términos ideológicos y no tan, digamos, pragmáticos desde el punto de vista del Estado. O sea, me voy a explicar mejor. Vemos a los candidatos definiendo su posición, qué hay que hacer, bueno, pero a la hora de llegar, ese que hay que hacer, operacionalizar ese que hay que hacer, muchas veces se queda en esa retórica que parece más una continuidad, lo que ya se viene haciendo más que una novedad. Y eso entonces también hay que entenderlo hoy día, cómo va desgastando la relación entre la ciudadanía, partidos políticos y líderes políticos. Porque si usted tiene unas expectativas, no solo que usted se las imagina, en campañas se las inflama, recordemos que las campañas son una combinación entre esperanzas y miedos, ¿verdad? Eso siempre lo vamos a ver. Entonces, por supuesto, a la hora de llegar en esos primeros discursos que tenemos, de igual ver a alguien que bailar con ella, de bueno, es que hay un bloque de legalidad que hay que cumplir, es que el presupuesto no alcanza, las estructuras, más o menos, todo eso va logrando que, digamos, esos puntos, esos equilibrios, esas expectativas que se tenían se vayan, digamos, equilibrando y a veces desilusionan. Pero me regreso un poco a esa visión de pájaro que yo decía, porque en el continente latinoamericano, históricamente, digamos que esas visiones, decíamos, entre liberales y conservadores, tenían una visión, digamos, al final de cuentas, de cómo lograr progresar en términos de desarrollo. O sea, la discusión es qué tipo de desarrollo. Todos estaremos de acuerdo que hay que procurar ese desarrollo. La pregunta es, ¿con qué visión o con qué rostro? Y en la lógica más reciente, digamos, el siglo pasado, de izquierdas y derechas, entonces, claro, aquí se trataba que las dos visiones, cada una fuera auténtica desde el punto de vista de derecha y de izquierda, tanto político, económico, es más, hasta cultural, y si usted quiere hasta religiosa le podríamos meter. Y entonces se polarizó mucho en términos de que esas dos visiones eran antagónicas. Hoy día tenemos que entender que la evolución de los estados no es blanco-negro, sino que es una serie de grises. Algunos más claros, algunos más oscuros, y que al final de cuentas, y lo vemos en la lógica costarricense, ¿qué somos? Somos productos de decisiones y de políticas de partidos no solo conservadores y liberales, sino también socialdemócratas, socialcristianos con el componente comunista, inclusive socialista, hasta con la religión católica metida, y somos productos de eso. O sea, no hay manera de explicar nuestra evolución sino sin eso. Pero para ir cayendo hacia Nicaragua, en Nicaragua, como muchos de los países centroamericanos, la desigualdad marcó mucho la evolución histórica. Entonces lo que tenemos es una visión en el que básicamente tenemos grupos con muchísimo poder, no solo económico, sino también político, hasta militar si se quiere, y sectores muy desposeídos. Esa desigualdad, digamos, tan amplia, ¿verdad?, es la que muchas veces genera esas rupturas en términos de la continuidad de ciertos proyectos políticos. Pero, Alejandro, esa desigualdad que marcas en el caso de Nicaragua y que dio como resultado la violencia, digamos, de la revolución sandinista, exacto, para los que la vivimos en aquella época, ¿verdad?, resolvió una especie de conflicto, la salida del dictador Somoza, después de varias décadas de dictadura, etcétera, y de que los grupos hegemónicos tenían control de los medios de producción, digamos, de la tierra, que tenían control del Estado, del ejército, de las instancias de poder. Pero de alguna manera uno esperaba que esos conflictos del siglo pasado, de los 80 del siglo pasado, que terminaron de alguna manera con los acuerdos de paz, etcétera,
le permitieran a ese país dar un salto hacia una modernización institucional, digamos, que permitiera a más actores sociales convivir en ese ecosistema, porque, digamos, entre Nicaragua y Costa Rica, por lo menos en términos de territorio y en términos de entorno y de ecosistema, no hay gran diferencia. Además, hay algunas cosas bien bonitas allá que no tenemos acá, ¿verdad? Como esto de los lagos, estos recursos, digamos, de la naturaleza. Y uno podría decir que lo que ha faltado es un desarrollo institucional propio. Pero eso, ¿por qué es que eso no se da con la revolución sandinista? ¿Por qué es que termina siendo una especie de retroceso? Y perdón que lo califique, yo creo que vos podrías estar en contra o a favor de eso, pero yo creo que estos resultados que vemos en los últimos 2 meses, pero que en realidad vienen cuajándose hace rato, como que muestran un retroceso en el desarrollo de la sociedad y de la política nicaragüense. Voy a eso, pero déjame introducir un aspecto, Leonard, digamos, para poder caer en esa lógica. Dentro de esas diferencias que hubo en el siglo pasado entre los que menos tenían y los que más tenían, efectivamente surgen esos movimientos en términos no solo de conservar el poder, hablo de la familia Somoza y todo ese círculo, porque sí, el Somoza, sí, no, detrás había una serie de grupos importantes, y por el otro lado, recordemos en términos ideológicos cómo en el continente la confrontación entre ambas visiones era patrocinados por las dos grandes potencias, la Unión Soviética en aquel entonces y Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos patrocinaba la continuación de Somoza. Y fue la Unión Soviética la que patrocinaba a los sandinistas. ¿Okay? Y recordemos que Costa Rica se vio bastante involucrada en el conflicto. O sea, sí, no fuimos tan neutrales como inclusive Alberto con la proclama de la neutralidad procurada. Pero bueno, más allá de eso, por supuesto, es difícil ser neutrales con los vecinos. Ahora, en esa lógica, recordemos cómo Daniel no solamente se hace con el poder, sino que coincide con todo ese proceso de pacificación que impulsa el expresidente Arias y, por supuesto, su equipo. A veces solo se habla de Oscar Arias, sí, ¿no? Todo el equipo. En términos de lograr, primero, la pacificación, este era el orden. Segundo, la democratización. Y la tercera, el desarrollo, que es lo que estaba preguntándole. Y eso, ¿por qué a Costa Rica le interesaba? Bueno, porque estábamos en un vecindario muy conflictivo. Por supuesto, hablar de que en mi casa hay una seguridad, pero en un barrio complicado, por supuesto me complica la situación también a mí. Y ese plan de paz pasó también por, y fue uno de los aspectos que don Oscar ha señalado que más costó, es que Daniel Ortega, que en ese momento ya estaba en el poder, accediera a ir a unas elecciones libres. Y en esas elecciones libres pierde contra Violeta Chamorro, la primera mujer presidenta de todo Centroamérica. ¿Okay? Y recordemos que después de Violeta no es que regresa Daniel, ¿verdad? También estuvo Alemán ahí por medio. Y Alemán una visión, ahí sí, vean qué interesante, ideológicamente muy de derecha. Muy liberal. Muy liberal, a ver, primero, muy liberal si la planteamos a ese histórico, y más de derecha si lo hablamos, digamos, en la última parte de la historia. Y curiosamente, yo diría que una de las primeras respuestas que habría que dar, que ya se asoma a esto, es que esas dos visiones siguieron viéndose muy antagónicas ideológicamente, la de Alemán de derecha y la de Alemán de izquierda. Y entonces, en lugar de buscar un centro, que alguna gente interpreta que fue la repartición de muchas de las cuotas de poder en términos de ciertos nombramientos en la institucionalidad pública, tanto para Daniel como para Alemán, ciertamente esa repartición se dio, pero ideológicamente siguió el choque. Y otro elemento, seguía estando los sectores más desposeídos fuera. O sea, los gobiernos de Daniel no garantizaron ese desarrollo que se suponía que buscaban los sandinistas con llegar al poder. Ok, ahora, llegando más recientemente, hace 11 años, llega nuevamente en elecciones libres, Daniel Ortega es elegido. ¿Okay? Y en aquel entonces, me acuerdo que don Oscar Arias decía que don Daniel ya no representaba un político, un peligro, y que más bien había evolucionado en el entendimiento de la importancia
de lo que era, digamos, el mercado en términos de lograr el desarrollo. Bueno, pero eso se refleja en que hay, digamos, en esa segunda llegada de Daniel, hace 11 años, Daniel Ortega, para los que nos escuchan, hay una alianza con el sector empresarial. Eso, qué interesante. Efectivamente, habría que darle la razón a don Oscar en términos, nuevamente, recuerden que hablábamos hace un rato de los equilibrios y la integración. Bueno, Daniel Ortega logra cuando él llega al poder en negociar con el sector empresarial y lograr quitarle las preocupaciones de que su segunda llegada al poder no iba a representar una amenaza a sus intereses. Y ahí, efectivamente, habría que darle la razón a don Oscar, pero había otra parte que a don Oscar no se le podía ir, que es el tema ideológico político. Y ahí, esta vez yo creo que Daniel nos lo ha demostrado con el tiempo, llegaba para quedarse. O sea, su lógica no era 4 años, un proceso absolutamente democrático, sino que recordemos que cuando llega Daniel era solo por un periodo. Hay una reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega, muy parecido a los argumentos que en su momento se esbozaron aquí en la sala constitucional para impulsar la reelección consecutiva que favoreció especialmente a don Oscar Arias. Claro, y también muy similar a lo que sucedió en Venezuela, ¿verdad? Que fueron dándole vueltas. Y en Honduras, Honduras con Zelaya. Así es. O sea, como que a los gobernantes de turno les quedaba muy chico esto de moverse, ¿verdad?, en la alternabilidad del poder. Y ahí nuestros constituyentes, los que crearon la segunda constitución, la de 1949, fueron muy sabios, porque entendían por la historia que había una suerte de interés de parte de la clase política de perpetuarse en el poder más allá del juego democrático. Claro, lo que Y pasa desde es que Costa Rica, vean que en aquel entonces, en la Constitución todavía dice, aunque la sala se lo haya traído abajo, cosa curiosa porque la sala se supone que no puede legislar, pero básicamente nuestra Constitución dice no se puede la reelección. Y ojo, no decía que si consecutiva o no consecutiva, no se permitía la reelección. ¿Okay? En la lógica más de un país sin ejército, ¿verdad?, de que esos equilibrios en términos democráticos, pero esto es muy diferente al caso de Nicaragüense, donde efectivamente podemos entender que Daniel Ortega se había quedado 11 años por el debilitamiento no solo institucionales, sino de toda la organización electoral, Claro. que lo más claro fue en la última elección, donde básicamente descarriló a todos los potenciales candidatos que generaban una posible amenaza electoral a Daniel Ortega. Entonces, si yo quito a todos los posibles contendores, quedo yo, aunque vayamos a elecciones, quedo yo. Bueno, lo que pasa es que yo creo que Daniel y el Frente tuvieron una elección de realidad cuando perdieron la elección después de su primer mandato con doña Violeta y cuando 4 años después volvieron a no ganar, ganando Alemán. Fue muy interesante porque la retórica de la segunda vez, yo estaba, de pura casualidad, yo andaba en Nicaragua el día de las elecciones, hace 11 años, y el asunto de la reconciliación, y la reconciliación, y la reconciliación, que esa era la insignia y esa era la canción, daba una idea precisamente de otro tipo de Daniel Ortega. De una madurez en su pensamiento. De una madurez en su pensamiento que precisamente como el sector, vamos a ver, el sector más desposeído o el sector más pobre nicaragüense no fue incluido en el sector productivo, la reforma agraria fracasó por malos procedimientos, por una mala planificación. Entonces siempre las divisiones existían y se vio a Daniel Ortega como la opción, que después paró lo que paró. Claro, pero ahí, Juan José, también una tónica en que Daniel Ortega de alguna manera sigue siendo un caudillo políticamente hablando y que representaba esa, digamos, esa izquierda con aspiraciones sociales. Lo que no se entiende a estas alturas, después de 11 años, es que efectivamente eso a ver, todo el tiempo que Daniel Ortega ha estado en el poder, no ha logrado consolidar una visión sandinista de mayores equilibrios, de mayor igualdad, desde la perspectiva socialista, si se quiere. ¿Okay?
Pero en esta segunda parte, estos otros 11 años que ha estado en el poder, más bien las desigualdades han crecido en Nicaragua. Cuando hablo de desigualdades, estoy hablando de desigualdades económicas. No estoy hablando que Nicaragua no haya logrado incrementar su crecimiento económico, etcétera. Precisamente más bien en esta época, estos últimos 11, esta segunda parte del periodo de Aníbal Ortega, donde la Nicaragua ha tenido una apertura hacia las inversiones enormes. Iba a decirte algo, digamos, que es muy representativo de todo esto, es que el TLC, que tuvo tanta resistencia y comodidad en el pueblo costarricense, no así en el Congreso nicaragüense, ni siquiera en el ambiente político nicaragüense. Una economía abierta a la inversión, incremento de zonas francas, incremento del turismo, inversión en obra pública, una fuerte inversión viviendo de recursos de ambas partes. Recuerdo cuando Venezuela tenía recursos frescos, una llegada de recursos venezolanos, ahora en la segunda parte una fuerte inversión americana también. Entonces uno dice, claro, pero detrás de todo eso había una sensación de que estas clases políticas post-revolución se habían apoderado y se habían convertido en, digamos, políticos empresarios al lado del Estado. Y digo esto porque está el caso del político el comandante Cero, ¿verdad? El tema de Pastor, al lado de la Draga, del San Juan, pero al lado de eso también podríamos ver algunos de los generales, ¿verdad? De la revolución sandinista que empiezan a enriquecerse. Está también todo el tema de la penetración del narcotráfico y del tránsito, digamos, de drogas por la región, que en el caso nicaragüense, vamos a decirlo así, está controlado por el ejército y lo que eso significa dentro de la región. Y por último, este proceso donde el mandatario Ortega prácticamente se apodera de todos los poderes del país, o sea, le hace un jaque mate a la Asamblea Legislativa, para decirlo así, en sus términos, al Congreso, ¿verdad? Y hace un recambio violento, le hace un jaque mate a la Corte Suprema de Justicia, y prácticamente electoral, por supuesto. Y por supuesto, como consecuencia del tribunal, y bueno, descabeza los posibles candidatos de la oposición, pero aún así, Alejandro, logra ganar la última elección sin un conflicto de la base. Sí, logra hacer ver a la comunidad internacional que es un candidato que ganó las elecciones y que, bueno, es legítimo en el poder. Hasta hace 2 meses que no, pero ahí a ver, vamos a ver. Te compro una parte y te discuto otra. Okay. Te discuto que más bien, y arranco con esto último, no es que compró la legitimidad, yo creo que es que la atención estaba en otros escenarios, en donde no se podía, en términos de la comunidad internacional, hablar del aire de Nicaragua, si tenemos la situación en Venezuela, tenemos la situación en Honduras, y recordemos Paraguay también, que se había roto el orden constitucional. Y Brasil también, más recientemente, pero, a ver, en Brasil siempre dentro de la legalidad institucional brasileña, que podamos no estar de acuerdo con ella, pero ya se vuelve un tema de, digamos, de calificativos desde nuestra realidad, pero desde la realidad de ellos se cumplió con los parámetros, ¿verdad? Pero bueno, regreso entonces un poco a eso. Entonces, aquí curiosamente, el caso nicaragüense genera una ambivalencia, decíamos, entre lo político y lo económico. Así es. Entonces, en lo económico, además, te faltó nada más un dato, con una Nicaragua que alcanza niveles de desarrollo que lo puso en el segundo lugar en términos centroamericanos, solo después de Panamá. Inclusive, en ese entorno de la Nicaragua moderna se habla del canal
del canal seco y del megaproyecto como China. Y que pese a todo el tema del narcotráfico que mencionabas, era, según los indicadores oficiales policiales, era el país con la mayor seguridad. Sí, correcto. Desde el punto de vista de delincuencia, digamos, de asaltos. Sí, la tasa de asaltos, de homicidios y delitos menores bajó. Bajó, según los datos oficiales. Entonces uno podría decir, en términos, digamos, económicos, muy en esa línea. Y uno diría, bueno, ¿qué falló? El tema es que políticamente la falla está en quererse perpetuar por allá de las reglas democráticas, uno, debilitando la institucionalidad pública, porque entonces ya los tres poderes de la república no están separados y cada uno, digamos, en su tónica, y claro que requiere una coordinación, pero no una sumisión de un poder al otro, sino que viene el otro tema también que introdujiste tangencialmente y yo la voy a agarrar para jugar, que es el tema de la corrupción. Así es. ¿Por qué? Porque en Nicaragua entonces se han concentrado los medios de comunicación, por ejemplo, en la familia Ortega, no es gente simpatizante, no, en la familia directamente. Mucha de esa cooperación, a ver, aquí hay que señalar dos elementos, dos instrumentos que enriqueció exponencialmente a la familia Ortega. Recordemos que la familia Ortega no tenía recursos, era empresarios, no eran herederos de fortunas. Eran sectores de clase media que se fueron a las armas. Exacto, pero no para tener el nivel de enriquecimiento que hay hoy. Entonces la pregunta es de dónde sale. Según las diferentes informaciones, principalmente de prensa internacional, vienen de dos lados. Uno, de la concentración de algunas instituciones, medios de comunicación, que son concesiones de frecuencia a familia, ¿verdad? Y en ese ligamen también que buscó Daniel Ortega con el sector empresarial. Entonces era la lógica de, bueno, por un lado medio los empresarios, pero por el otro los autoritariamente. Y la otra fuente muy importante, decía lo del canal, el potencial canal también se diseñó en torno a una empresa de la familia Ortega, también, no como un negocio del Estado nicaragüense, sino un negocio particular. Y la otra fuente tiene que ver también con toda la cooperación que recibió Venezuela, Nicaragua, que provenía de Venezuela. ¿Por qué medio? Por un medio que era básicamente, y les voy a explicar. Del total de combustible que compraba Nicaragua a Venezuela, además de que tiene un margen más amplio para cancelar, no tenía que cancelarlo todo. Un porcentaje de ese dinero iba a una organización no gubernamental de la familia Ortega, corporación no sé qué nicaragüense, ahora se me escapa el nombre específico, y en el cual esos recursos eran para impulsar el desarrollo de Nicaragua, así de amplio. Eso podía ser desde construcción de viviendas hasta podía ser empresas estatales que generaran empleo, cualquier cosa. O sea, se volvió una cajanada chica que tenía la familia Ortega para poder impulsar programas sociales, sobresueldos, se dice, inclusive por parte de la prensa española, etc. Y esto lo que hizo fue entonces, por supuesto, acrecentar el poder político de la familia Ortega, a tal punto que su esposa es hoy la vicepresidenta de Nicaragua. O sea, la señora, si a Ortega le pasa algo, su esposa asume el poder total en Nicaragua. Y recordemos que además anunció que todavía habría un hijo, por lo menos, que sería el tercero en la línea de sucesión. O sea, eso ya parece una monarquía, si se quiere. Si es una estado republicana, ¿verdad? Entonces, y la mayoría de sus hijos a cargo de empresas estratégicas del Estado nicaragüense y obviamente no de gratis. Pero algunas del Estado, otras ya no son del Estado, son de la misma familia, o sea, medios de comunicación ya no es del Estado, la frecuencia es del Estado, pero medios de comunicación de la familia. Entonces también se ha generado una concentración de medios de comunicación que impiden, vamos a ponerlo así, una pluralidad en la información que reciben los nicaragüenses. O sea, la versión que hay es la versión oficial, nada más. Y se ha ido retirando las concesiones a cualquier otro medio alternativo. Hoy día la mayoría de los medios no oficiales están transmitiendo por internet, por Facebook Live, porque les retiraron la frecuencia. Entonces, ¿a dónde voy con eso? Lo que hubo fue una concentración del poder económico, político, ¿verdad? A tal punto que creo yo que ya hubo un hartazgo de los sectores más populares, porque recordemos que el sector empresarial seguía con Daniel. Ese está muy reciente, claro, que se divorcia. Y eso ahí es donde quiero
digamos, que caigamos a esta discusión, porque el sector empresarial nunca lo abandonó, es más, lo abandona parcialmente en las últimas semanas ante los bochornosos actos, digamos, ya de carácter, yo diría que homicida, ¿verdad?, de los grupos paramilitares que están a cargo del Estado, o sea, que son parte de la estructura del poder del Estado, y hay que decirlo así porque no hay otra manera, ¿verdad? Son financiados, son estimulados por el Estado nicaragüense. Y en algunos casos son integrados por funcionarios públicos, policiales o militares. Que están de alguna manera influenciados por una posición política, digamos, de defensa del régimen. Y protegidos por la policía, claro. que vean que hasta la fecha no ha capturado ninguno. O sea, vienen turbas armadas, matan y la policía no ha logrado capturar a uno solo. Y este fenómeno es el que ha llevado, digamos, a un desasosiego ya brutal, que en la última de las encuestas tengo entendido que más del 70% de la población está claramente exigiendo la salida política de Daniel Ortega y de su esposa y de su familia. Pero antes que entremos en eso, yo quería decirles, miren, y tenemos aquí en Costa Rica grandes inversiones de la familia Ortega, ¿verdad?, y de los familiares del conglomerado de empresarios que forman la Nicaragua de hoy. Para decirlo, digamos, como un referente, porque probablemente una solución del conflicto de Nicaragua, muchos de esos bienes van a terminar siendo parte de, digamos, un poco de las preguntas de cómo fue posible que se aglutinara esa fortuna de una familia y de un grupo, digamos, de empresarios alrededor de esa familia en unos cuantos años, ¿verdad?, que termina siendo, Alejandro, muy similar a lo que vivíamos en la época de los Mossos. Exactamente, o sea, al final de los días, cada vez se está pareciendo más Daniel a aquel que inspiró su lucha, que era Anastasio Somoza, ¿verdad?, precisamente en su posición de perpetuarse en el poder con el uso de la violencia y yo diría aniquilación de los adversarios. Cuando habla de aniquilación no solo habla sobre la humanidad, sí, inclusive la anulación política de los adversarios que ha tenido. Y esto es un tema de la mayor importancia, porque también, a ver, un paréntesis aquí interesante, Centroamérica está más integrada de lo que a veces somos conscientes. El empresariado centroamericano, donde se expande primero y donde tiene operaciones, naturalmente es al resto de la región centroamericana. O sea, después de Estados Unidos, nuestro segundo mercado, en el caso costarricense, es la región centroamericana. Y de ese del 80% pasa por Nicaragua, un porcentaje de Nicaragua y otro transita al resto de Centroamérica. Estamos integrados. Y yo sé que vos conocés, digamos, también, y como los que hemos leído, de la situación de las familias centroamericanas, ¿verdad? Cómo hay ligámenes muy estrechos entre las familias importantes, adineradas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, con las familias, digamos, de esta parte sur, de Costa Rica, de Panamá y de Nicaragua mismo. O sea que esta región está integrada en general. Y por eso también nuestro interés sobre la situación que ocurre ahí, no solo por ya la cantidad de migrantes, déjenme darles un dato que me enteré muy recientemente, no solamente la cantidad de nicaragüenses que están saliendo por la violencia política y por supuesto por la situación económica, sino que la Unión Europea acaba de recomendarle a las familias de los diplomáticos que residen en Nicaragua buscar otros destinos y el primero es Costa Rica, mientras la situación se regulariza. Cierro paréntesis para decir lo siguiente también. Aquí, cuando vimos la gota que derramó el vaso, que fue el incremento de la contribución de la seguridad social a trabajadores y a empresarios para financiar el Instituto Nacional de Seguridad Social de Nicaragua, INS, esto se hizo sin haber llegado a acuerdos con los empresarios, con el que hasta ese momento había un pacto de no implementarlo hasta que no hubiera un acuerdo, sino que además inmediatamente se sacó un tema a colación. Cuando Daniel Ortega recibe el instituto, había superado, o sea, una institución, digamos, con una buena bonanza, una estabilidad económica. Y el aumento de las cuotas, tanto a trabajadores como a los empresarios, se debe
a una serie de decisiones que se asocian con temas de corrupción que debilitaron las finanzas del mismo instituto y que toda la factura se le pasa al empresariado y se le pasa a los trabajadores. Era para tapar un acto de corrupción. Claro, sin asumir ninguna responsabilidad sobre la investigación y las consecuencias políticas que debería haber sobre los que tomaron malas decisiones en el probablemente porque son parte de esa red gubernamental y aplica algo así que nosotros hemos bautizado en Costa Rica como la red de cuidado. Entonces, bueno, esa red de cuidado siempre ha existido, pero bueno, y esa fue la gota que derramó el vaso en primera instancia para empezar a manifestarse. Pero lo que fue el combustible con el cual se incendió Nicaragua en estas casi 2 meses fue la manera en que Ortega reprimió a los manifestantes con uso letal de la fuerza. O sea, recordemos que el Estado efectivamente es el único legitimado para hacer uso de la fuerza, pero este debe ser proporcional. O sea, si lo que hay es manifestantes, ahí no hay un uso desproporcionado. Si se pusieran, como dice uno, malcriados arrechos, debe haber un uso proporcional a esa fuerza, pero no de ninguna manera el uso letal de la violencia. Y eso fue lo que descompuso, diría yo, la situación en Venezuela, en lugar de haber buscado inmediatamente un diálogo con los empresarios y con los campesinos, con los estudiantes, con los ambientalistas, porque es un conglomerado de grupos los que se han tirado a la calle. Sí, porque, digamos, la decisión original del gobierno del incremento en la cuota sobre la seguridad social para el régimen de pensiones que ellos habían desfalcado, por llamarlo de alguna manera, que se hizo sin consulta. Cuando los grupos se tiraron a la calle, Ortega no duró mucho tiempo en devolverse y decir que dejaba sin efecto esa decisión, pero ya el daño estaba hecho. Una semana después, de hecho, una semana después hay una retraída del gobierno, de planteo, pero ya el daño estaba hecho. Había 10 o 11 o 12 estudiantes asesinados y entonces había un reclamo ya mucho más fuerte, ya no por el tema de seguridad social, sino por, bueno, queremos a los culpables. Pero déjenme nada más hacer una acotación muy importante en medio de eso, así es. Pero lo que también hay que valorar es el uso de estas turbas, que entendámoslo son motociclistas, encubiertos, digamos, vestidos de civil, muchos de ellos no se les ve la cara, armados, o sea, no es un palo, una cadena, no. Armas automáticas, ¿verdad? Donde llegaban a los bloqueos, ¿verdad? Y mataban. Y recuerden que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que muchos de estos disparos fueron a la cabeza, el cuello y la parte superior, digamos, del dorso, o sea, corazón, pulmón, o sea, y el ángulo muchas veces de esos disparos provenían de arriba hacia abajo, o sea, o venían de edificaciones o en una posición de personas hincadas, ¿verdad? Entonces, esto lo que habla es, por supuesto, de prácticas, digamos, de muerte sumaria, ¿verdad? O sea, no era nada más que pasaban disparando, o sea, ya había un ángulo en el cual, recordemos inclusive que algunos manifestantes decían que los detenían supuestamente policías vestidos de civiles y por eso se habla de desaparecidos, porque hablamos de casi 2 centenares de muertos, pero hay varios centenares de desaparecidos que no se sabe dónde están. Y la respuesta de la policía es decir que esos grupos son grupos de derecha, ideológicamente de derecha, pero que grupos de derecha pueden tener acceso a armas y además, como dijimos al principio del programa, sin que hayan sido detenidos. O sea, no hay manera de justificar que lo que está haciéndose con este uso de grupos irregulares armados, que se parecen mucho a los que usa Venezuela, ¿verdad? Y recordemos que cuando empezaron a salir en Venezuela, se supo que recibían entrenamiento cubano, supuestamente entrenamiento cubano. Entonces vemos aquí similitudes en términos de la retención de la fuerza por medios absolutamente ilícitos, ¿verdad? Entonces ya no era, como usted dice, echar marcha atrás al aumento de las cuotas de la seguridad, ya no era simplemente un tema de investigar las muertes como se planteó en un principio, sino ya es cómo el Estado se está comportando por justificar sus actos con el debilitamiento de la institucionalidad frente a una ciudadanía, porque recordemos que los que están saliendo a protestar y no son los empresarios, no, son los sectores más populares,
campesinos, estudiantes universitarios, ambientalistas, mujeres. Claro. Y eso, y entonces uno diría, bueno, pero ideológicamente, ¿cómo explica uno que hay un gobernante supuestamente que viene de izquierda, que venía en términos de consolidar un proyecto social, aniquilando y matando a la gente que se manifiesta? Porque veamos que todo esto ha sido a propósito de las manifestaciones. Claro, con razón, el primer encuentro de la mesa de diálogo, los estudiantes universitarios dijeron, no estamos aquí para negociar la investigación de las muertes únicamente, no estamos aquí sentados para ver las condiciones en que usted y su esposa van a salir del gobierno, porque es inaceptable frente a los hechos expuestos que siga Daniel Ortega en el poder desde la perspectiva de los manifestantes. Ahora, la gran pregunta es cómo resolver esta situación en Nicaragua. Y ahí la cosa está complicada, porque Daniel Ortega lo que ha demostrado es que se ha aferrado todavía más al poder, inclusive en la etapa en que supuestamente estaba valorando la propuesta de adelantar las elecciones, es la etapa en donde más muertes se han dado, que es la última semana y media. Sí. Entonces, de hecho, la última semana, bueno, la verdad es que han sido, digamos, muertes de verdad bajo un esquema casi de lesivo de la humanidad, ¿no? Esto tendrá probablemente en el futuro una investigación de la Corte Internacional de Justicia, porque esto tiene crímenes contra la humanidad en una proporción, digamos, muy significativa, porque estamos hablando de personas desarmadas, estudiantes, mujeres, una familia recientemente, ¿verdad? Calcinada, porque no contribuyó, porque no quiso contribuir, tengo entendido, con los paramilitares que llegaron con esquema de bomba, etcétera. Estamos entonces ante una situación muy difícil, porque la salida política va a requerir la firma de una especie de digamos, de acuerdo en el cual probablemente muchas de esas cosas quedarán tapadas por algún tiempo, mientras es posible encontrar, digamos, una estabilidad política. Lo digo porque así ha pasado en muchas regiones del mundo. Cuando hay estos acuerdos hay una especie de, digamos, de empate, ¿verdad? Y de momento en el cual se permite a los actores, digamos, salir políticamente bien del fenómeno. Claro. Ahora la pregunta es, ¿podrá la familia Ortega salir del poder sin una investigación de este tipo? Mire, aquí yo plantearía varias cosas. Una es cuáles son un poco las salidas. Uno diría, tenemos muy costarricenses, el diálogo y un acuerdo. Pero recordemos que en Nicaragua hay ejército, ¿verdad? Entonces también no podemos descartar el papel que juega el ejército, porque se supone que el ejército está hecho para defender el país. ¿El país quién es? ¿El gobierno, el territorio, las personas o el conjunto de todas ellas? ¿Verdad? Eso es un aspecto importante. Ahora, es un ejército, recuerden el nombre, sandinista, ¿verdad? Entonces, también hay un elemento importante a jugar, y por supuesto que no solo los excomandantes, sino el hermano también tienen un peso que jugar en el ejército. El segundo componente es cuál va a ser el rol de la comunidad internacional, llámese, no solo diría yo la OEA, claro, que por supuesto está obligada a no solo pronunciarse, sino a tomar acuerdos, porque aquí la pregunta es si ha habido un rompimiento democrático. Yo creo, digamos, si uno como costarricense se concentra en las condiciones democráticas, el Pacto de San José, la Carta Democrática cabía, pero no ahora. Cabía desde la reelección de Daniel Ortega hace un par de años. Y ese ha sido un tema que ha sido claramente boicoteado, digamos, claro, por varios yo creo que ha sido puesto en la fila. Como la fila está primero, dijimos Venezuela, en su momento Honduras, Paraguay, inclusive en algunos momentos Guatemala no se ha exonerado con todos los casos de corrupción que hay ahí. Por supuesto, Nicaragua toma la tercera, cuarta o quinta posición. Y la comunidad internacional le cuesta mucho más poder entrar a resolver la situación. Eso es una, la comunidad internacional, pero la comunidad internacional no se reduce solo a la OEA, ¿verdad? Ya la Unión Europea se ha pronunciado, por supuesto que Estados Unidos también, como miembro de la OEA, se ha pronunciado, y por separado los países en cuenta nuestra Cancillería.
que recuerden que ha tomado posición y ha tomado una posición, yo creo que muy clara y muy consecuente en términos de nuestra política exterior. Pero también yo me quedo pensando, ¿dónde está el SICA? El Sistema de Integración Centroamericano aquí, a mí me parece que está llegando tarde a la cita. ¿Okay? Y finalmente, la ONU tiene un papel ya que jugar y que no lo podemos sacar. El tercer componente también, que yo no descarto, es que sea una guerra civil. O sea, ya estamos hablando de casi 50 personas fallecidas a este ritmo por semana, ¿verdad? 200 y pico, creo, solo ya en mes y 3 semanas. Sí, un mes, casi 2 meses. ¿Sí? ¿Sí? Esto casi que nos devuelve a los números de la guerra civil. Claro, pero sin una guerrilla, porque vemos a una parte desarmada. O sea, vemos las tomas de los estudiantes en los bloques, son armas hechizas. Sí. No vemos armas automáticas, ni pistolas, ni nada. Sí, vemos y realmente los policías que han muerto digamos, en estos casi 2 meses, no son revueltas. Resulta que salen como policías, pero en el momento en que se entrevista a muchos de los manifestantes decían que eran parte de la turba, o sea que ellos estaban defendiendo la turba. Y resulta que después salen como policías, ¿sí? No era que las turbas eran de derecha y tal y tal. Por eso digo que hay una violencia institucionalizada. Ahora, podría suceder, aunque... Pero aquí la última es efectivamente el diálogo, que aquí la gran pregunta son las condiciones de salida, porque los negocios de la familia Ortega principalmente están en Nicaragua. O sea, no es decir, sale el poder y qué pasa con todos esos negocios, qué pasa con la administración de justicia interna y externa. Y finalmente, ¿qué pasa con los hijos? Me imagino que eran los que hace un año estaban en la línea de sucesión del poder en Nicaragua. Sí, de hecho, Sergio Ramírez, que ha sido bastante claro en su posición al respecto, en una entrevista que leía ayer, creo que era en La Nación, y decía, bueno, es que pensar en una salida política está un poco difícil porque yo no creo que Daniel quiera salir, muy probablemente tenga que salir por la fuerza, pero ¿cómo es una salida por la fuerza de un personaje y de una familia tan fuerte? Porque le preguntaban, bueno, ¿será que tiene que salir como en su momento salió Anastasio Somoza? Y él decía, a mí no me importa cómo salga, la cosa es que salga. Y que si se va a salir, que si se va a llevar su fortuna para afuera de Nicaragua, a mí no me importa, lo que quiero es que salga, lo que el pueblo está pidiendo es que salga. Es una coyuntura bastante, vamos a ver, bastante difícil. Yo creo que estamos a un brinquito de una guerra civil. Creo que lo que está impidiendo una guerra civil es el hecho de es el hecho de no tener una posibilidad de acceso a armas para equipararse a las Fuerzas Armadas del Ejército Sandinista. Ahorita se les ve con petardos, con estos lanzadores de pólvora de las fiestas, de los turnos y cosas por el estilo. Es lo más pesado que tiene. Más artesanal. Es súper artesanal. No, y una de las cosas que se ha operado en Nicaragua, es clarísimo, es que a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de la región, por ejemplo en El Salvador, de que hubieron procesos de desarme del ejército, ¿verdad?, de conversión a la parte civil, es que en Nicaragua eso nunca se vio. El ejército continuó siendo un actor central. Es más, recientemente, a una década, hubieron compras importantes de armamento bélico, de aviones, de helicópteros, de nuevas armas, inclusive, digamos, propiciado esto por el armamentismo ruso, inclusive por países como Francia y otros países de la Unión Europea, y esto hace ver que el ejército nicaragüense no es un ejército, digamos, pequeño, y es un ejército en una posición, digamos, de ser derrotado fácilmente, ¿verdad? Esto prácticamente, si se convierte en una guerra civil, va a ser, como decimos aquí en Costa Rica, los campesinos, ¿verdad? Tigres suelto contra burro amarrado, es decir, va a haber mucha sangre y va a generar un proceso muy, muy deteriorado. Ahora, la gran pregunta es entonces, si esto continúa, ¿qué va a hacer la comunidad internacional? Es decir, ¿cómo va a actuar? Porque me parece
y aquí un poco retoco el tema de Venezuela, que ha sido muy tarde, ¿verdad? Es decir, ahora escuchaba de una cantidad importante de venezolanos que están a punto de solicitar asilo en Costa Rica, no sé si son más de 1000, digamos, de una sola vez. Eso nos suena ya, ¿verdad?, a una desbandada internacional, pero pareciera que en la región las instituciones políticas y digamos, las relaciones internacionales, el conglomerado de instituciones internacionales no están actuando a tiempo, ¿verdad? Pero, a ver, efectivamente, en los últimos 10 años ha habido un debilitamiento de los organismos en general internacionales, ¿verdad? O multilaterales, ya que hoy hablamos del multilateralismo. Y ese debilitamiento tiene que ver con temas principalmente desde la perspectiva económica, las contribuciones que hacen los países, pero también el espacio político que se le da. Y eso lo digo porque, por ejemplo, ya vamos a, ¿qué?, un mes, 5 semanas de la administración Alvaro pasada, y no se han ni siquiera anunciado los 2 embajadores a las 2 multilaterales más importantes, ONU y OEA, que no requiere aval de ningún gobierno. Es una decisión del presidente, básicamente. Solo para que veamos que para un país como nuestro, que son temas prioritarios, no le hemos dado hasta este momento esa prioridad. Pero voy también a esto. El tema multilateral tiene que verse desde una perspectiva de mucho compromiso ético internacional. Cuando hablo de ético, tiene que ser que efectivamente no pues que para unos sí levanto el Pacto de San José, pero para otros no lo levanto. O sea, tiene que haber una congruencia, no solo en el discurso, sino en la acción. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente aquí la OEA no solamente está convocada a tomar decisiones y cartas en asuntos rápidamente, sino que la comunidad internacional no es tan unilateral. Lo vemos en el caso de Venezuela. ¿Por qué no se ha tomado un acuerdo? Bueno, porque los socios estratégicos de Venezuela no han permitido los votos suficientes que pide la OEA para poder sancionar a Venezuela. Y entonces, aquí la gran pregunta es, bueno, ¿hay algún señalamiento internacional sobre el proceder de esos países? Que claro, que es soberano, pero es cuestionable si no es congruente. Entonces, vemos, por ejemplo, en el caso, a mí me parece, centroamericano, un silencio aterrador para una región que todavía tiene pendiente el desarrollo, hablando del proceso de paz, democracia y desarrollo. Veamos que otra vez aquí hay un retroceso hacia el tema de la democracia, y si no se avanza rápido para buscar la alternativa, inclusive la bueno, pero es que otra vez, cuando uno mira el patio trasero y uno mira la posición en la que están esos países, ¿verdad? Es decir, las democracias guatemalteca, hondureña e inclusive la reciente democracia salvadoreña son muy endebles, muy débiles ante, digamos, la situación que están viviendo internamente, ¿verdad? Por el tema, y ahí cobra la importancia, el tema que hemos hablado de la institucionalidad. Cuando tenemos institucionalidad fuerte, ¿verdad? Y ojo que la institucionalidad fuerte no es solo un estándar. Voy a dar un ejemplo. A mí me ha llamado la atención que la Procuraduría se pronuncie sobre una serie de cuestionamientos al expresidente Solís cuando dejó de ser presidente, no antes, no, es que la institucionalidad se demuestra enfrentando la situación en el momento oportuno, no cuando ya es expresidente y ya no tiene tanta influencia, ahí sí le digo, no. Por eso hablo, inclusive, viendo la viga en el ojo propio, de que el tema de la institucionalidad es tan importante. Aquí los medios de prensa juegan un rol importante, porque recordemos que no se hubiera conocido los cementazos si la prensa no lo hubiera señalado en su oportunidad. Entonces, el rol de la prensa y la independencia de los medios se vuelve crucial. Y digamos que también te cerraría con un elemento desde mi punto de vista. Es que yo creo que la gente está viendo qué va a pasar primero. Si efectivamente va a haber consecuencias sobre Venezuela, que es el caso más complicado de todos, ¿verdad? O si más bien arrancamos por un caso más fácil, entre comillas, que podría ser Nicaragua, para que no pase eso. Yo creo que hay un elemento importante de los nicaragüenses. Yo creo que los nicaragüenses vieron en el proceder de Daniel Ortega un paralelismo con el proceder de chavismo en Venezuela, y del presidente Maduro, y dijeron, o es ahora o cuando nos damos cuenta estamos igual. Y esto lo digo desde una perspectiva, digamos, de los indicadores internacionales de desarrollo, sin ningún compromiso ideológico. Lo digo
porque efectivamente cuando uno empieza a ver esos indicadores, se nota dónde hay desarrollo. Así es. Y en este marco, y un poco en esta última etapa de esta conversación, que ya vamos culminando, además agradecerles muchísimo a las personas que nos están viendo y que nos están poniendo comentarios en el Facebook Live. Un poco sobre las consecuencias en Costa Rica, digamos que es un poco lo que nos dicen. Claro, la primera consecuencia es esta oleada de inmigrantes nuevos, ¿verdad? Que ya no solamente la situación económica, el desempleo, la situación de exclusión, de desigualdad que ha habido histórica, sino que ahora huyen porque están protegiendo su vida, ¿verdad? Yo me imagino un padre de un muchacho que ha ido o que está siendo parte de estos grupos en las manifestaciones y que empieza a ver, bueno, ¿y cómo hago para salvarle la vida? ¿Verdad? Y lo más lógico es que migre a un país como Costa Rica. Es decir, vamos a tener una situación de creciente migración, ya no por elementos económicos, sino elementos políticos, además de los actores internacionales en Nicaragua que también podrían venir. Pero esos pues tienen sus propios medios y tienen como una lógica más institucionalizada. De hecho, entrarían bajo otra calificación que sería la de refugiados. Así es, ya refugiados políticos. Pero estamos todavía ante la no generalización de toda Nicaragua del conflicto. Es decir, hay puntos, Managua, Granada, es decir, ser el punto más fuerte, ¿verdad? De las manifestaciones, algunas ciudades pequeñas, precisamente en las ciudades donde hay universitarios, ¿verdad? Es una de las cosas bien interesantes de este proceso. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuánto puede tardar este proceso? ¿Y cuánto se puede quedar también en el poder? Porque si este proceso se retarda y se cansa esa protesta nicaragüense, probablemente la repela y la resaca de este proceso sería terrible. Lo digo porque recuerdo, no sé si recordarás, aquel momento en el que hay el autogolpe en Venezuela, ¿verdad? Donde hay una especie de salida temporal, pero después hay un regresar que se vuelve mucho más violento y de mayor represión hacia la sociedad civil y hacia los medios y hacia las empresas, que ha terminado, digamos, un poco desde desenmascarar la situación venezolana. Yo creo que aquí Daniel Ortega está optando por una estrategia de desgaste, ¿verdad? De desgaste de los sectores que no tienen, digamos, subsidios desde la perspectiva de que es un movimiento del día a día. Uno. Dos, tiene que ver también con, creo yo, creo que subestimó la dinámica al enterarse que muchos de los líderes de las manifestaciones eran jóvenes universitarios, claro, que él creyó que podían ser algo así como sus nietos, uno de los hijos jóvenes. No. El tema universitario es de mayor importancia porque son los que efectivamente mayor conocimiento, mayor habilidades de investigación y de comunicación con otros sectores tienen. Y que administran las redes sociales. Y que administran, muchas gracias, todo el tema de redes sociales. Entonces, aunque hayan cortado la señal de muchos medios alternativos, el tema de las redes sociales se ha vuelto un tema muy importante. Yo creo que hay una consecuencia, nos estamos concentrando mucho en el país, en el tema migratorio. Yo creo que Costa Rica, yo arranqué la entrevista diciendo de dónde vengo yo, soy producto de la migración. Yo creo que todos somos productos de eso, inclusive en su momento, cuando hemos desarrollado investigaciones hasta un poco genetistas del costarricense, nos damos cuenta que realmente somos muy variopintos. Tenemos de todo en nuestra genética como sociedad. Pero históricamente el país siempre ha estado abierto, yo no digo nada más a la migración nicaragüense, a todos los países que han estado en conflicto. Claro. En términos de los perseguidos, y yo no creo que esta sea la excepción, especialmente conociendo quién es Daniel Ortega y sus antecedentes y por supuesto el presente, sino también conociendo la aspiración costarricense de una región en paz. Claro. Por eso Costa Rica también interesado tanto la paz hasta en Colombia, no solo en Centroamérica. Y aquí hay un tema que a mí me parece de la mayor importancia, y es que el país, por supuesto, tiene que, cuando digo prepararse, no digo ni aumentar la vigilancia en las fronteras y impedir, no. Prepararse a, como lo hemos hecho en el pasado, cómo lograr
incorporarlos y entenderlo mientras se da una solución en Nicaragua. Pero también hay otra consecuencia que a mí me preocupa mucho, y es la consecuencia comercial que ya estamos teniendo. Nuestro comercio no está logrando pasar Nicaragua, y al no pasar Nicaragua no está logrando llegar ni a Guatemala, ni a El Salvador, ni a Honduras. Es más, hasta aparte de Belice, entiendo que van parte de las exportaciones, y tenemos que buscar alternativas, que claro, no podría ser marítimas, pero eso incrementa los costos, baja nuestra competitividad y puede tener consecuencias laborales que no queremos en momentos que nuestro desempleo está muy alto. Ese es un tema. Yo creo que el gobierno tiene que ocuparse muchísimo, a partir de su posición claramente esbozada, de buscar una solución. Y yo aquí me voy a arriesgar a decir algo que no he dicho, pero a mí me parece que Costa Rica tiene la autoridad moral, y me parece que en un inicio de gobierno que se ha autodenominado del Bicentenario, Costa Rica debería de ofrecer territorio costarricense para retomar el proceso de negociación a partir de los señalamientos o recomendaciones que dio la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí ya hay un esbozo, cese de hostilidades, respeto al derecho a la protesta, la investigación internacional de lo ocurrido, libertad de expresión y no censura, el tema de garantizar la vida de los protestantes, el de desmantelar estos grupos policiales, que está claro que no lo ha querido hacer Daniel Ortega, ratificar los instrumentos internacionales de derechos humanos y varios más ahí, que a mí me parece que el país debería no solamente desde esa perspectiva procurar que se den, sino, ¿por qué no?, siendo buenos vecinos, generar un espacio propicio para que ese diálogo se dé. Vos decís jugar en un terreno neutral. Ofrecer un terreno neutral, pero muy interesado en buscar una salida negociada, muy a lo costarricense, para la situación en Nicaragua, y que dentro de esa negociación estén invitados internacionales, no solo asistiendo, sino, diría yo, también participando. Bueno, yo espero, aquí nos pone María Mercedes Morales en el Facebook, de la situación de los dormitorios de algunas de las municipalidades. Dice que ya hay exceso, ¿verdad? Así que esto lo están viviendo ya en la práctica. Ya no alcanzan los dormitorios para atender a esta oleada de nuevos migrantes. O sea que están realmente, han tenido que quedarse bajo la lluvia, algunos de ellos. Esa situación está pasando hoy, o sea, está pasando en estos momentos. Entonces uno, como que, y aquí los migrantes no se cuentan, porque pasan por la frontera de manera, digamos, no oficial. Entonces es muy importante estar preparados ante esa situación de que se nos viene, por obvias razones se nos va a venir una oleada de migrantes. Y una segunda cosa que me parece muy importante, y yo creo que tal vez con eso podemos hacer una reflexión final, es la necesidad de que el gobierno de inmediato seleccione sus embajadores pendientes, porque, y ojalá que estos puestos caigan en personas que tengan bien claro este tema y que puedan atender con urgencia esta situación, porque me parece que hay desinformación de la comunidad internacional de lo que realmente está pasando. Y debemos de atender con urgencia un llamado, por un lado, al diálogo, pero también un llamado a la solución inmediata del conflicto, y ojalá una salida a la TICA. Y cuando digo, yo creo que es un poco lo que estás planteando, una salida a la TICA significa una no guerra civil, porque si hay algo que nos afectaría a nosotros como sociedad, es volver o regresar a la época de los 80s, y en una escalada militar en donde probablemente sería mucho más cruel y mucho más difícil, y también sería mucho más difícil para nosotros lidiar con esto. Nada más para dejarles por ahí picando la bola para otra actividad. En una de estas conversaciones del presidente Ortega se dejó decir de que reclamaría Guanacaste a Costa Rica si sigue en esta hostilidad, digamos, política. Así que estamos hablando de un gobernante que también tiene una cierta, digamos, un cierto tema imperialista, y que esto también pone, pues, de pelos de punta a mucha gente. Yo, digamos, quisiera agradecerte a nombre de Reflexiones, y por supuesto, JJ, para que hagas el cierre final, pero agradecerte mucho, porque
Hoy nuestros radioescuchas y las personas que nos ven a través del Facebook Live tuvieron una clase de relaciones internacionales completa a tu nombre y agradecerle, por supuesto, a Alejandro por la oportunidad de conversar sobre este tema. Y agradecerle a los radioescuchas que nos han tenido la paciencia de escuchar esta hora y casi 15 minutos. Vamos a ver. No, agradecerte en serio, Alejandro, por tu presencia acá, por ponernos en perspectiva de a qué nos estamos enfrentando. Las consecuencias pueden ser muchas. Ahora estaba pensando en las consecuencias en salud, por ejemplo. Tenemos una alerta de malaria por casos de malaria que están llegando a Nicaragua. Podríamos tener, o sea, las consecuencias pueden ser de las más variadas. Creo que es un reto muy interesante para un gobierno nuevo que está entrando, para ver de qué manera le entra. Yo creo que aquí vamos a ver un poco del talante de este nuevo gobierno. Es un reto muy interesante. Pero bueno, creo que como suele suceder, más que respuestas, lo que quedan son interrogantes, son preguntas. Y la mesa servida para una segunda invitación. Y la mesa servida para seguir conversando del tema. Ojalá que la próxima vez vengamos a hablar de lo que sucedió y no de lo que sigue sucediendo. Pero bueno, agradecerte de nuevo, Alejandro, por tu presencia acá y agradecerles a ustedes y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo lunes a las 3 de la tarde en su programa Reflexiones Radio. Que estén muy bien.